Mi nombre es Cristina, me presento un poco y para aquellas personas que no me conocieron el otro día y un poco contaros la dinámica del taller y del... Bueno, pues como os decía, soy Cristina y soy terapeuta de familia y de pareja y experta en prevención de adicciones. Mi labor principal la hago desde la consulta privada, pero colaboro con la FAD desde hace mucho tiempo, desde el 2009, en cursos de prevención y en formación tanto de profesionales como de familias y adolescentes, padres, también en institutos y a los propios profesionales de los institutos y a los alumnos. Colaboro también con ayuntamientos y con otras entidades aparte de la FAD, tanto entidades públicas como privadas. Pero bueno, ya os digo, mi labor principal es la terapia sistémica y trabajo tanto con familias como con parejas y a nivel individual también. Y bueno, pues el curso que estamos dando con vosotros en el cole de Pintor Rosales consta de 3 sesiones. Esta es la segunda. La primera la hicimos el miércoles pasado, y estuvimos hablando de comunicación principalmente y de cómo gestionar las tensiones y los conflictos en general, en cualquier tipo de relación, de relaciones humanas, que siempre se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? más tensas, de más conflicto, de más tensión, en las que no siempre sabemos cómo actuar o cómo nos debemos sentir incluso, ¿no? Y especialmente cuando se trata de nuestra familia, cuando se trata de nuestros hijos. Y en concreto, y especialmente cuando hablamos de la etapa de la adolescencia. Hoy vamos a hablar de valores en familia y del significado y de la función que cumplen los valores dentro de la familia. Y el próximo día, que no va a ser la próxima semana, porque tenemos puentes, fiesta, y entonces la hemos dejado para el lunes 11 de diciembre, si no me confundo ahora mismo, creo que sí. Es el lunes 11 de diciembre. Os he mandado los enlaces para las 3... el enlace es el mismo, pero os mandé el primer día el enlace con cada una de las sesiones, pues para que supierais la temática y para conocerme y para que tuvierais el horario de las sesiones. Como decía al principio, no sé si habíais llegado todos, he hecho unas presentaciones para cada una de las sesiones, unas presentaciones en PowerPoint que le pasaré a Belén una vez hayamos finalizado a partir del día 11 y para que sí las podáis tener. Son presentaciones que siempre intento hacerlas para que os sirvan a vosotros, no solamente a mí durante la presentación, es decir, que os sirva a vosotros de cara a que no sea simplemente un esquema o ideas muy concretas y poco elaboradas para que os pueda servir, porque muchas veces vemos el esquema y no tenemos muy claro qué es lo que ha querido decir la persona, ¿no? Con ese esquema, sobre todo si no hemos asistido a la sesión. Entonces, suelen llevar bastante contenido para que os pueda servir a vosotros también, ¿vale? Que lo tengáis como material complementario y también para aquellas personas que no hayan podido asistir a las sesiones. Y luego juntaré también en el mismo dossier, junto con las 3 presentaciones, una serie de libros y de documentos o de lecturas como complemento, ¿vale? Como material complementario. En cualquier caso, si durante las sesiones van surgiendo temas o cuestiones que os parecen interesantes y que queréis profundizar en ellas, me lo decís y yo lo incluyo en esa bibliografía, ¿de acuerdo? Y en ese material complementario. Respecto a la sesión,
Por mi parte me podéis interrumpir cuando queráis. Yo lo único que nos veo mientras estoy haciendo la presentación, pero me podéis interrumpir, me habláis y yo ya, o sea, no os veo, pero sí os oigo. Entonces me interrumpís, me decís, Cristina, un momentito que te quiero preguntar algo. Bien, si queréis eso, comentar algo de lo que estamos hablando, o si queréis hacer alguna pregunta, o si tenéis alguna cuestión. Si yo veo que es algo que vamos a ver más adelante, pues lo dejo para más adelante y os digo que luego lo vamos a ver. Y si no, pues contestamos en el momento. Y de todas formas, luego al final de la sesión, espero que nos sobre un poquito de tiempo también, contad con ello, que independientemente de que me interrumpáis, pues si vamos bien de tiempo, podemos dedicar unos minutos también a las dudas o las cuestiones que tengáis, ¿vale? Normalmente, cuando se hacen preguntas como muy específicas o muy personales, ¿no?, de la situación de cada uno, lógicamente no puedo dar una contestación muy concreta porque, claro, necesitaría más información, ¿no?, de la que se puede dar en una sesión. Pero, bueno, intento ayudaros en la medida de lo posible, aunque sea con ideas un poco más generales. Y si luego queréis profundizar, de verdad que no tengo ningún problema en que me escribáis ya de manera personal a mi correo electrónico y si es necesario ver algo más, un poquito más en detalle, pues nada, contad con ello, ¿vale? Bueno, son casi menos cuarto. No sé qué os parece, Belén. ¿Nos parece que empecemos? Yo insisto que estaré pendiente. Sí, fenomenal. Yo creo que sí. Gracias, Cristina. Nada, a vosotros. Estaré pendiente en cualquier caso para ver si, no hay problema en escuchar el sonido y en parar en ese momento cuando alguien solicita la admisión a la sala, ¿vale? Bueno, ¿veis la presentación? ¿Se ve la presentación ahora mismo? Se ve. Vale, perfecto. Sí. Es que siempre tengo la misma duda porque, claro, yo no os veo y no sé realmente si se está viendo lo que yo estoy compartiendo. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, lo primero daros las gracias a la AMPA de Pintor Rosales por querer participar, ¿no?, en estos talleres, en estos cursos y estar tan implicados, porque bueno, no es la primera vez que hago un curso con vosotros, que soy yo la formadora. En otras ocasiones lo he hecho presencial y esta es la primera vez que lo hago con vosotros de manera online. Y bueno, la Comunidad de Madrid es quien subvenciona estos cursos y la FAD quien lo gestiona y yo quien doy la sesión, ¿vale?, el curso. Bueno, pues como os decía, estamos en la sesión 2 y el título de hoy es Valores y familia, o valores en familia, perdón. No sé si queréis, antes de empezar, comentar algo, o bien de la sesión anterior, o bien alguna cosa que os surja o que os venga a la cabeza, o que necesitéis. Yo entenderé siempre el silencio como que todo bien y que seguimos, ¿vale? Bueno, antes de empezar, yo también quería haceros una pregunta, ¿no? Siempre empiezo las sesiones con una pregunta, un poco para aterrizar, ¿no?, la idea de la sesión o el contenido de la sesión a cuestiones más personales, ¿no?, a cómo lo vivís cada uno de vosotros la temática de la sesión. ¿Qué os viene a la mente y qué os surge? Yo hoy os preguntaría, pues para un poco contextualizarlo, ¿no?, en cada uno en su vivencia, en su experiencia personal. ¿Qué entendéis por valores en la familia? ¿Y por qué creéis, o si creéis que son importantes los valores en la familia? En vuestra familia en concreto, si sois conscientes de los valores que rigen vuestras relaciones, vuestra convivencia, ¿por qué creéis que son
importante, si es que lo consideráis así, y qué es para vosotros los valores en vuestra familia. ¿Te apetece a alguien contestar? No sé si hay alguien que está intentando entrar. Aprovecho ahora. No. Deciros que si me escribís en el chat, lamentablemente no lo puedo leer. Entonces os agradecería que pudiéramos hablarlo y que me lo pudierais decir de voz, ¿vale? Porque si no, no puedo verlo y tengo que estar entrando y saliendo de la pantalla, de la presentación. Sí. Vale. Vale, estupendo. Pilares de convivencia compartidos. ¿Qué opináis los demás de esto? ¿Qué os suena? ¿O qué os parece? O si queréis comentar vosotros personalmente, sí. ¿No? Yo creo que sí, que coincido mucho con lo que ha dicho Cristina. Yo creo que son valores al final, pues la propia palabra, ¿no? El valor, las cosas valiosas, herramientas que tenemos un poco para a la hora de relacionarnos con los demás, de estructurar nuestras relaciones, ¿no? Nuestra convivencia. Y luego pues en la familia, pues yo creo que al final son muy importantes porque yo creo que al final pues son como una brújula, ¿no? Que nos ayuda un poco a manejarnos o a navegar, ¿no? Por la vida. Te queda muy poético. Espera, ven, cariño. Y bueno, yo creo que si somos conscientes de los valores, pienso que en algunas ocasiones sí, y en otras ocasiones pues yo creo que no somos ni conscientes, porque al final los transmitimos, pues no sé, con nuestra forma de manejar las situaciones, o nuestros hijos que nos ven haciendo, o en fin, pues en el parque hablando con otros padres, o cómo reaccionamos ante tal o cual cosa. Pues un poco me parece que algunos somos conscientes y otros pues indirectamente los tenemos ahí. Y bueno, que me parece muy interesante reflexionar, o sea, parar y decir, ostras, pues es una cosa muy interesante para reflexionar, ¿no? Que a veces vamos tan rápido que no... Así es. Sí, a mí el tema me parece especialmente interesante y por eso empiezo con esta pregunta, ¿no? Porque me parece, del tema en sí, ¿no? De la sesión de hoy, lo que me parece especialmente importante es que tomemos conciencia de qué tipo de valores rigen nuestra convivencia, nuestra familia, y cómo los transmitimos. Porque muchas veces somos conscientes, ¿no? O creemos que tenemos una serie de valores, sin embargo, a la hora de aplicarlos, a veces hay cierta incoherencia, ¿no? O no los transmitimos de la manera adecuada, e incluso la manera de transmitirlo genera confusión, ¿no? Porque a veces son contradictorios, ¿no? Nuestros comportamientos, nuestras actitudes o nuestras maneras de actuar con esos valores que en teoría pues predicamos o que creemos que rigen nuestra familia. Pues creo que el primer paso es ser consciente de cuáles son esos valores y tomar, como digo, conciencia de ellos, reflexionar sobre ellos y ver por qué también son importantes para nosotros. Eso por un lado, tomar conciencia de ellos, ver por qué son importantes para nosotros, porque muchas veces son importantes para nosotros porque quizás los hemos aprendido, ¿no? De nuestra familia de origen. Los hemos heredado y en realidad tampoco nos estamos planteando si esos valores son los que queremos conscientemente que rijan nuestra familia, ¿no? Nuestra convivencia. Porque al final están detrás de muchas de las cosas que
que hacemos, ¿no? Dentro de las relaciones familiares, dentro de la familia. Los valores están detrás de las normas que ponemos, de los límites que ponemos, están detrás de nuestra manera de comunicarnos, de nuestra manera de relacionarnos. Y eso al final, pues bueno, se va transmitiendo casi de una manera inconsciente, casi de una manera sutil. Otras veces de una manera mucho más expresa, ¿no? Cuando hablamos directamente de esos valores, cuando los expresamos directamente. Pero otras veces simplemente son la esencia, están ahí, ¿no? En espíritu, en muchas de las cuestiones que rigen nuestra convivencia dentro de nuestra familia. Y por otro lado, esa tercera parte, ¿no? De toma de conciencia, me parece que es importante ver si realmente muchas veces esos valores que creemos que están en nuestra familia o que queremos que estén en nuestra familia, realmente los aplicamos de una manera coherente o los llevamos a cabo de una manera coherente o los implementamos a través de normas, a través de conductas, a través de actitudes, de opiniones y están en coherencia. Yo por eso creo que, ¿no? que es importante empezar por ahí, empezar por la toma de conciencia de los valores de nuestra familia, el por qué hemos elegido esos valores, por qué forman parte de la convivencia familiar y tercero, si son coherentes con nuestros actos, mejor dicho, y nuestras conductas son coherentes con esos valores. No sé qué os parece esta manera de verlo, ¿no? De tomar conciencia de estos valores y hacerlos como un poco más tangibles y ver hasta dónde llegan esos valores en nuestra familia y que tienen que ver con nuestras relaciones dentro de nuestro entorno familiar. ¿Queréis comentar algo? No os veo, insisto, o sea que entiendo el silencio como que sigamos. Vale. Bueno, si os sirve para vosotros la pregunta, no es necesario tampoco que lo digáis en voz alta, con que os sirva para reflexionar, para empezar, ¿no? En esa idea de los valores y la familia es suficiente. Yo hago las preguntas para que os sirva a vosotros y no necesariamente tenéis que exponerlas delante de los demás, Pero por supuesto, si lo queréis hacer, yo encantada. Bueno, pues continuamos. ¿Qué son los valores? ¿No? Porque lo primero es ver qué queremos decir cuando hablamos de valores, qué significan, ¿no? Pues los valores son referentes para las personas y a la vez motores del comportamiento. Es decir, las personas nos movemos por nuestros valores, por nuestras ideas, por nuestros principios. Y son principios que tenemos como referentes. Quizás los hemos aprendido en nuestra familia de origen y los hemos heredado y ahora los estamos transmitiendo en nuestra familia nuclear, en nuestra familia actual. O también los hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? En otro tipo de relaciones, no solamente en nuestra familia de origen, en otros contextos diferentes. Y de alguna manera, pues, los hemos ido haciendo nuestros por las razones que sea, ¿no? Nos hemos empezado a identificar con determinados valores, consideramos que, como comentabas, ¿no? Belén, como brújula de nuestro camino y de nuestras decisiones. No siempre los tenemos en cuenta, muchas veces se nos olvidan o muchas veces son incoherentes nuestros comportamientos, ¿no? Como decía antes, con esos valores que tenemos como referentes. Por eso creo que es tan importante traerlos a la conciencia, traerlos a nuestro presente y a nuestras conductas cotidianas y ser conscientes de ellos cuando actuamos de una manera u otra y cuando transmitimos a los demás eso que somos, especialmente a nuestros hijos, porque al final a nuestros hijos es a quien vamos a transmitirles principalmente estas ideas, estas aspiraciones, estas necesidades, ¿no? O estos principios que rigen nuestra conducta.
Y por eso es tan importante que seamos conscientes de ellos y que lo llevemos a una conciencia plena y cotidiana. Porque van a estar detrás de cómo nos estamos comunicando, van a estar detrás de cómo nos estamos relacionando, de cómo transmitimos ciertos límites, de por qué ponemos determinadas normas. Y como digo, ¿no? Muchas veces se nos escapa. A veces las normas que ponemos no sabemos muy bien qué sentido tienen o por qué las estamos poniendo, ¿no? y qué valor tienen en nuestra convivencia. El concepto de valores engloba, como digo, ideales, intereses, aspiraciones y necesidades. Es decir, las prioridades que rigen la vida y la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? de cada persona y, por tanto, de cada miembro de la familia. Intentando explicar de una manera integral lo que sería un valor, bueno, pues tendríamos que decir que son subjetivos y que son personales. Estos valores son ideales, son conceptos que dan sentido a nuestra vida y se van a expresar a través de las prioridades que elegimos. Y se reflejan, por supuesto, en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes, como estabas diciendo. Por eso, bueno, pues los valores nos van a llevar a las personas a actuar de una manera determinada al estimar que esa manera de comportarnos o de actuar es preferible a otra. Pero insisto, y esto lo voy a repetir varias veces, no siempre somos conscientes de lo que hay detrás de nuestros comportamientos o de nuestras conductas o de nuestras decisiones. Muchas veces actuamos de manera impulsiva o de manera inconsciente, ¿no? O tomamos decisiones sin saber muy bien qué hay detrás. Y sería muy positivo, ¿no? Que pudiéramos pararnos y ver qué valores, qué ideales, qué conceptos de vida hay detrás de esas decisiones que tomamos o de esas actitudes que tenemos o esas conductas que tenemos con los demás, incluso con nosotros mismos, ¿no? Aunque por un lado decimos que son subjetivos y personales, también es importante ver que tienen una parte objetiva, que tienen una parte social y que tienen una parte universal, porque surgen de nuestro contexto social o nos reflejamos muchas veces en esos valores y vemos en esos valores algo de nuestra identidad, ¿no? Entonces lo hacemos nuestro, pero de alguna manera los hemos ido aprendiendo. Los valores son criterios que existen en el seno de la sociedad y sirven para orientar, como decimos, también, no solamente en un contexto familiar, sino en un contexto más macro, las normas, las leyes, las opiniones, las conductas de cada una de las personas que vivimos en sociedad, ¿no? Y gracias a ellos, gracias a esos valores, somos capaces de valorar si una conducta nos parece buena o mala, adecuada o no, preferible o que despreciamos, ¿no? o que no hacemos nuestra, ¿no? O que no nos gusta, es decir, aceptable o rechazable, o también admitida o prohibida, y tiene que ver con esos valores. Es decir, detrás están esos valores. Esto que ocurre a nivel social, es importante que lo veamos que ocurre también a nivel familiar, ¿no? Todo esto que acabo de decir, cuando valoramos una conducta de una manera u otra, de manera positiva o de manera negativa, es porque estamos, de alguna manera, poniendo en evidencia nuestros valores, aunque no seamos conscientes de ellos. Voy a hacer una pequeña pausa porque me parece que hay alguien que está intentando entrar. Voy a ver, ¿vale? Un segundo. Efectivamente. Tenemos por aquí. Vale. Creo que ahora ya estamos todas las personas que querían entrar. Bien. Continuamos entonces. ¿Veis la presentación? Ahora mismo yo no la veo, ¿eh? Este es el problema a veces cuando salgo.
Un segundo. ¿No la veis? No. No. A ver ahora. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. Vale. Bueno, los valores, como os decía, no se pueden observar directamente. Es decir, no los podemos tocar, no son tangibles y no son observables directamente. Son visibles desde nuestro comportamiento. Así como nos comportamos, de alguna manera estamos expresando cuál es el valor que hay detrás, incluso aunque no seamos conscientes. Por eso es necesario llevar a la conciencia el valor que hay detrás de nuestras conductas y de nuestras actitudes, para ver, chequear de alguna manera, ¿no? Para ver si esa conducta que estoy teniendo, ese valor, esa actitud que estoy teniendo, esa decisión que estoy tomando, es coherente con mis valores, ¿no? Y estoy siendo coherente con eso que de verdad siento que es para mí mi referente y que es allí donde quiero llegar, ¿no? El objetivo al que quiero llegar. Por eso es a través de las conductas cómo se desencadenan, ¿no? estos valores. Cada persona va a expresar los valores de diferentes maneras, tanto en su manera de comportarse, como digo, en su manera de actuar, en su manera de comunicarse. El otro día, cuando hablábamos de comunicación, no quise hacer esta referencia, ¿no? Porque bueno, quería dejarlo para la sesión de hoy. Cuando hablábamos del modelo de comunicación, ¿no? Que os presenté, el modelo de comunicación consciente o el modelo de comunicación no violenta, en realidad lo que hay detrás son valores. Lo que hay detrás es una idea de cómo queremos relacionarnos con los demás y qué es lo que queremos transmitir a los demás y, sobre todo, quiénes queremos ser con los demás. Por eso es tan importante el ver que también en la comunicación estamos transmitiendo valores, no solamente en lo que comunicamos, sino en cómo nos comunicamos. El otro día hablábamos que la comunicación es mucho más, ¿no? Que un mero intercambio de información o que simplemente charlar o hablar. La comunicación es algo más amplio y ocupa mucho más espacio, ¿no? en nuestras vidas, y lo hacemos de diferentes maneras. Y detrás de esa comunicación existen valores que son los que van a regir esa manera de comunicarnos, tanto en lo que decimos como en cómo lo decimos. Hacia los demás, hacia el mundo en general, cómo estamos en el mundo, cómo nos comunicamos con el mundo, cómo nos comunicamos con nuestras personas que nos rodean, más cercanas o más lejanas, y cómo lo hacemos con nosotros mismos también. Se van a ordenar, están ordenados, ¿no? según nuestros criterios y prioridades personales, según el modo en que cada persona en un momento determinado establece su orden de prioridades, pues surgen diferentes combinaciones que van a reflejar nuestra forma de ver el mundo y determinar nuestras actitudes. Y también algo muy importante, creo que de los valores que es necesario destacar, es que son cambiantes a lo largo de nuestras vidas, ¿no? No solamente que van a evolucionar conforme evolucionamos nosotros como seres humanos, en base a nuestras experiencias, en base a nuestras vivencias, a nuestros aprendizajes, sino también que los vamos a adaptar en función de cada situación que vivimos o el momento evolutivo en el que nos encontramos, ¿no? No tenemos los mismos valores cuando tenemos 5 años que probablemente cuando tenemos 17 o cuando tenemos 50, ¿no? Y también en nuestras interacciones con el entorno social, y van a ir cambiando, ¿no? Conforme a todas estas circunstancias, van a ir cambiando conforme vamos avanzando en la vida. Como os decía, todo esto sirve para cualquier tipo de relación humana y para cualquier tipo de contexto de convivencia, pero bueno, en el marco de las funciones de la familia es importante esa educación en valores. Como os digo, lo hacemos de una manera sutil, de una manera inconsciente, los vamos transmitiendo, pero también es necesario educar en valores de una manera consciente y directa y expresa. No necesariamente dando una charla sobre
los valores y sobre la importancia, pero se puede ir haciendo de diferentes maneras, ¿no? Se puede ir hablando de los valores, pues un poco como decíamos el otro día, a veces no es necesario hablar de algo expreso y concreto con nuestros hijos diciéndoles siéntate que te voy a explicar ciertas cosas, sino que a raíz de determinadas situaciones uno puede hablar de esos principios, de esos valores que considera que son importantes transmitir a nuestros hijos y hablarles de ellos de una manera, ya os digo, expresa, pero no exclusivamente, sino a lo mejor a colación de una noticia o de un suceso que les ha podido ocurrir o de una experiencia que han tenido, porque, bueno, la educación en valores es algo fundamental dentro de las funciones de la familia. Entre otras cosas porque la familia desempeña un papel fundamental en la transmisión de todos esos conocimientos, de todas esas experiencias y de todos esos valores, ¿no? Consideramos la familia como el primer contexto donde se van a aprender las reglas sociales, haciendo que sean posibles, pues, bueno, modelos de comportamiento que vayan a orientar o a dirigir a nuestros hijos a la autonomía, a la responsabilidad y a la convivencia. Es decir, la familia va a ser el primer lugar donde ellos van a aprender todas estas cosas que luego van a trasladar a otras relaciones de otros contextos, a otros momentos de su vida, ¿no? Y que de alguna manera van a regir en sus vivencias y en sus experiencias. Y por eso es tan importante que desde la familia seamos conscientes de la importancia de la educación en valores y que tomemos conciencia de ellos en cada actitud, en cada decisión o en cada conducta que tengamos dentro de nuestra familia. Es eso, ¿no? Es el primer ámbito de donde parten los valores personales y que se conjugan con los valores de la sociedad. Va a haber probablemente valores sociales con los que estemos en armonía y otros que quizás pues no coincidamos tanto, ¿no? Y quizás es importante también ver por qué a veces no coincidimos con ciertos valores que rigen una sociedad en un momento dado y en nuestra familia hay otro tipo de valores, ¿no? que consideramos más importantes o prioritarios. Pero por eso, ¿no? es importante ver de dónde partimos nosotros y cuáles son esos valores que están en este momento, ¿no? Rigiendo una sociedad. En la familia nos encontramos las primeras necesidades y expresiones de respeto, de tolerancia, de colaboración, de consenso, es decir, todo lo que luego en una sociedad va a ser necesario si queremos vivir en armonía y si queremos vivir o tener una convivencia saludable, ¿no? con el resto de personas. Educar en valores en familia va a requerir unas normas, por supuesto, y como también decíamos el otro día, abiertas a la participación y a la negociación de los diferentes miembros de la familia en función de su etapa evolutiva, de sus capacidades, de la experiencia que han tenido el niño, ¿no? De la edad, por supuesto, claro. Pero siempre es importante que esas normas que tienen detrás, ¿no? Unos valores sean abiertas y sean conocidas, no solamente para cumplirlas, sino también para que se pueda participar de ellas, para que se pueda negociar sobre ellas, ¿no? Sin embargo, la mejor manera de transmitir un valor es a través del ejemplo. También hablábamos el otro día, ¿no? De los padres como modelo de conducta. Es muy importante que nos observemos, que tomemos conciencia de quiénes somos y sobre todo de quiénes somos cuando nos mostramos ante los demás. Porque nuestros hijos van a aprender fundamentalmente a través del ejemplo, a través del espejo en el que se miran, que vamos a ser nosotros como primera referencia. Luego va a haber otras, por supuesto, pero desde que son pequeñitos, el ejemplo o el espejo en el que se van a mirar van a ser nosotros. Y no lo van a hacer de una manera consciente y nosotros tampoco vamos a educar a través del ejemplo de una manera consciente muchas veces. Por eso es importante que tomemos conciencia de nuestras conductas, de nuestras decisiones, de nuestra comunicación, porque a partir de ahí estamos transmitiendo esos valores
y se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas desde lo que somos nosotros, ¿no? El ambiente de amor y de reconocimiento que la familia ofrece, ¿no?, va a facilitar de alguna manera esos aprendizajes en valores y la permanencia de ellos. El otro día también hablábamos de amor, de reconocimiento, de cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos, desde dónde lo hacemos, ¿no? Desde la necesidad de tener todo el tiempo razón, la necesidad de solucionar determinadas cuestiones, de que se hagan las cosas como nosotros queremos, o bien lo hacíamos desde otro camino mucho más amable, lejos de quejas, lejos de juicios, lejos de reproches, y haciéndolo desde un lugar mucho más respetuoso y más afectuoso, y lo entendíamos como un camino de encuentro con la otra persona, o bien haciendo todo lo contrario, que nos llevaba por el camino del conflicto, y que al final, bueno, podríamos llegar a conseguir, a través del conflicto, podríamos llegar a conseguir, ¿no?, que nuestros hijos, que nuestras hijas hicieran aquello que nosotros queremos, pero con un precio que era el de dañar esa conexión, dañar el vínculo con ellos, y que luego, bueno, no luego, es la herramienta principal, ¿no?, para tener una conexión con ellos, para tener un verdadero, una verdadera relación sana y afectuosa. Cuando decía luego, me refiero que cuando las situaciones se ponen feas, ¿no?, y cuando llegamos a cierta etapa en la que los conflictos son más habituales, o en las que no sabemos muy bien cómo gestionar determinadas situaciones, o surgen situaciones especialmente complicadas y difíciles y nos encontramos con obstáculos, si ese vínculo se ha dañado o si ese vínculo no se ha creado, si esa conexión no existe, va a ser mucho más difícil en ese momento poder gestionar esa situación, ¿no?, y atender el problema que en ese momento es necesario atender, ¿no? Si nuestros hijos están llevando a cabo alguna conducta de riesgo, están teniendo algún tipo de problema, si no hemos sabido cultivar ese vínculo, si no hemos sabido cuidarlo, si no hemos sabido conectar con ellos de una manera afectuosa, de una manera real y auténtica, y desde el afecto y desde el amor, esa verdadera herramienta que es el vínculo nos va a servir. Entonces, bueno, en un ambiente de afecto, en un ambiente de amor, de reconocimiento, va a ser mucho más sencillo transmitir todos esos valores y transmitir todos esos aprendizajes de los que estamos hablando. Y, por supuesto, históricamente la familia no ha sido una institución estática, sino que ha ido evolucionando y cambiando su estructura y también sus funciones. Muchas de las funciones de la familia a lo largo de la historia se han ido desplazando o se han ido compartiendo con otras estructuras sociales, desde la escuela al sistema sanitario, por ejemplo. Entonces, bueno, pues que veamos que aunque la familia desempeña ese papel fundamental y es el primer ámbito donde se parten los valores, de donde parten los valores personales, que veamos también que vamos a compartir esa función y esas características con otras instituciones u otras estructuras sociales que también es necesario tener en cuenta y ver si, como os decía antes, ¿no?, si coinciden nuestros valores, nuestros principios que queremos que rijan nuestra familia, si coincide con los valores que se están transmitiendo en la escuela, los valores que se están transmitiendo en la sociedad. Y esto sirve también, ¿no?, como manera de es decir, utilizarlo también para hablar con nuestros hijos de esto y para poner un poco encima de la mesa que a veces no siempre, que no siempre coinciden los valores que queremos transmitir nosotros como padres y madres con otros ámbitos y con otros contextos de la sociedad. Y ver, ¿no?, cómo gestionar esto, porque ellos pueden verse muchas veces en conflicto, ¿no? No entender muy bien porque por un lado se están transmitiendo una serie de cosas desde casa, pero sin embargo en la sociedad hay otros valores diferentes. Y creo que es importante poder, de nuevo, tomar conciencia de ello nosotros como padres y madres, y segundo, poder transmitírselo a nuestros hijos. Es tan importante la educación en valores hasta el punto que
incluso hoy se habla que por encima de proporcionar subsistencia y cuidados, las únicas funciones de la familia consideradas inalienables, es decir, que no podemos o no deberíamos delegar, ¿no?, a otras entidades sociales o a otros contextos sociales, hace referencia a los procesos de socialización en sentido amplio. Es decir, podemos delegar otras funciones, ¿no?, entre comillas, el de la subsistencia, el de los cuidados, pero en sí la familia como concepto, la única función que es considerada inalienable es esta, ¿no?, la del proceso de socialización, el proceso de socializar a nuestros hijos y a nuestras hijas en sentido amplio. Hay dos grandes objetivos y son complementarios entre sí, ¿no?, del proceso de socialización. Por un lado, el proceso de individuación, el desarrollo de la propia identidad individual de nuestros hijos y de nuestras hijas, su personalidad y su autonomía. Es decir, ellos, conforme van creciendo, y nosotros, conforme vamos pasando también de etapa con ellos, tendríamos que tener, o es necesario que tengamos como objetivo, dentro de ese proceso de socialización, su propio proceso de individuación. Es decir, que ellos sean capaces de poder desarrollar su propia identidad individual, saber quiénes son, que puedan ser autónomos, que puedan ser independientes de nosotros. Esto que parece muy obvio, no siempre es tan obvio y tan evidente en algunas familias, ¿no? Y se bloquea este proceso de individuación por cuestiones varias, ¿no? Lo veo muchas veces en familias, incluso en personas, se ve especialmente en personas que ya son adultas y que este proceso de individuación no lo han vivido. Ha sido castrado de alguna manera, ¿no? Se ha impedido que la persona pueda llegar a desarrollar su propia identidad individual porque se llega a vivir como una traición a la identidad familiar. Una cosa es la identidad familiar, que es algo fundamental, ¿no?, porque es el primer espacio de socialización, como decíamos, ¿no? Y es importante que exista esa identidad individual donde cada uno de los miembros de la familia se sienta que forma parte de ese grupo, ¿no?, de ese grupo familiar. Eso es lo que va a dar cohesión a una familia, el sentirte que hay algo común entre ellos, que hay algo que los une. Principalmente van a ser los valores, ¿no? Pero también las experiencias, las vivencias compartidas, todo eso va a dar cohesión y va a hacer que, bueno, pues que la persona se sienta segura en ese contexto y se sienta identificada, sintiéndose que forma parte de eso. Pero conforme van creciendo nuestros hijos, nuestras hijas, es necesario que esa identidad familiar vaya adquiriendo también otra versión, ¿no?, que es la identidad individual. No es incompatible, todo lo contrario. Son diferentes identidades que es necesario que las personas vayamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que las conjuguemos de una manera armónica y que cada una tenga su espacio. Es lo sano realmente, ¿no? De hecho, muchas veces cuando descubres ciertas disfuncionalidades dentro de una familia, ves que tienen mucho que ver con que la persona no ha sido capaz de hacer este proceso de individuación, no ha sido capaz de, aun sintiéndose parte de una familia, sentir que ya es un individuo independiente y autónomo con su propia identidad individual, que aprende a tomar sus propias decisiones, que ha aprendido a decidir por sí mismo, que tiene sus propias opiniones. Hay muchas familias en las que tener una opinión diferente o tomar decisiones diferentes en la vida, bien sea a nivel profesional o bien de estilo de vida o de modelo de pareja o modelo de familia, no está bien visto y está incluso castigado, ¿no? Castigo en sentido amplio, ¿no? Hay muchas maneras de castigar a una persona. Son los que llamamos habitualmente las ovejas negras. Es decir, aquellos que no siguen el camino marcado por la identidad familiar, ¿no? O se desmarcan por completo de esa identidad familiar y actúan de una manera absolutamente contraria a lo que esa identidad familiar
marcaba, ¿no? Por eso es tan importante el que permitamos el proceso de individuación para que no existan reacciones muchas veces inconscientes y patológicas a esa limitación tan sana y tan fundamental como es el desarrollo de la identidad individual y de la personalidad y la autonomía. En cuanto a los procesos de socialización, no es solamente el proceso de individuación uno de los grandes objetivos, ¿no?, que se dan. El otro es el proceso de enculturación. No solamente tenemos una identidad familiar, no solamente tenemos una identidad individual, sino que también tenemos una identidad social y que va a dar sentido de pertenencia no solamente a una familia, sino a esos grupos, a esos contextos en los que también nos desarrollamos. Y que la familia es la encargada también de ayudar a que nuestros hijos y a nuestras hijas puedan desarrollar esa identidad social y puedan sentirse que forman parte de una sociedad. Porque cuando la familia dimite de alguna de esas funciones educativas, de ese proceso de individuación y de ese proceso de socialización, va a poner en peligro el equilibrio entre las dos y es más probable que en ese caso aparezcan algún tipo de disfunción o algún tipo de trastorno. Si predomina demasiado la norma externa, es decir, si predomina demasiado nuestra identidad social por encima de nuestra identidad individual, se va a favorecer la inmadurez, la sumisión, la dependencia o todo lo contrario, ¿no? Como decía antes, puede haber una reacción contraria, como es la antisocial, que es muchas veces cuando nos encontramos, bueno, pues conductas disruptivas en las que probablemente el niño, la niña o el adolescente o el adulto no ha sido capaz de desarrollar de una manera equilibrada su parte social y su parte individual, y esa parte individual se ha quedado limitada, se ha quedado castrada de alguna forma, y entonces la reacción puede ser una persona excesivamente sumisa, dependiente, inmadura, con poca capacidad de crítica, con poca capacidad de análisis, que sigue un poco lo que dicen los demás, o por el contrario, una conducta absolutamente antisocial, ¿no? y patológica también en ese sentido. Si por el contrario lo que predomina es que se ha fomentado en exceso una identidad individual y no se ha permitido que haya un desarrollo de la identidad social, se va a abrir, ¿no? Se va a dar paso a un relativismo individualista y a la intolerancia y a la frustración. Es decir, personas que no van a tolerar otras opiniones del tipo que sea, ¿no? De otras personas, ciertas conductas, y se van a sentir además muy frustrados constantemente, van a sentir una frustración constante porque no son las cosas como uno considera que son, ¿no? Porque al final la unidad de medida se convierte en ellos mismos, ¿no? La unidad de medida son ellos mismos, con lo cual el mundo que les rodea es un mundo que va en contra de ellos, sienten que va en contra de ellos y genera muchísima frustración, genera muchísima intolerancia y, por supuesto, se tiene una actitud muchas veces excesivamente egocéntrica y egoísta. Bueno, por eso la familia no solamente puede, sino que además debe facilitar que cada uno de los miembros de esa familia participe en la sociedad y les ayuda a adaptarse a los cambios que se producen en ella, ¿no? También importante, como decimos, ¿no? El ejemplo que nombraba antes, modelarlos a nuestros hijos y a nuestras hijas con el ejemplo y con la práctica supervisada. No solamente yo actúo y ellos ya irán aprendiendo, yo hago y ellos ya irán viendo cómo hago las cosas, sino que es necesario llevar a cabo esa supervisión fundamental para que veamos, ¿no? qué es lo que están recibiendo nuestros hijos de nosotros, porque al final somos la fuente principal. Luego, como digo, va a haber otras fuentes de modelaje, pero nosotros vamos a ser el principal contexto de socialización. Que vean que su familia
estos son ejemplos, que vean que su familia colabora con el centro educativo y con la comunidad en la que conviven, ¿no? O con la asociación vecinal, que cooperan en alguna causa social y asume su responsabilidad en la elección de representantes, en las buenas prácticas de consumo y protección del medio ambiente, etcétera. Enseñarles y controlar que saluden, que pidan las cosas por favor, que den las gracias, que sean amables, que esperen su turno. Favorecer que tengan relaciones de amistad y que trabajen cooperativamente con sus iguales, ayudándose mutuamente, etcétera. Son ejemplos, simplemente, en los que nosotros somos el modelo de conducta y en los que ellos, desde pequeños, como digo, van a mirarse y luego van a ir aprendiendo. No solamente dejándolos en que ellos vayan observándonos y mirándonos, sino también que es necesaria esa práctica supervisada, ir viendo de vez en cuando, de manera sistemática, si este tipo de conductas, si este tipo de valores les está llegando y se les está transmitiendo. Y sobre todo también ver en esos otros contextos, como digo, que también van a ser una influencia en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, cómo están impactando, ¿no? Esos otros valores, esas otras maneras de entender las relaciones humanas y las relaciones con el mundo. ¿Cómo vais hasta aquí? ¿Queréis comentar algo? Voy a ir viendo la hora. Vale, nos quedaría una hora todavía. Quería hacer un par de dinámicas con vosotros, a ver cómo os estaba llegando esto, ¿no? Y que, bueno, pues que practicáramos un poco esta toma de conciencia de los valores, y luego os quería dejar tiempo a vosotros para que comentarais lo que quisierais o para que me hicierais preguntas o lo que fuera. Pero si queréis preguntarme ahora algo, si queréis comentar ahora algo de lo que estamos diciendo. Sí, Cristina, soy Catalín. Es que me tendré que ir dentro de poquito y quería aprovechar, primero agradecer tu implicación y también a Lampa por organizar la sesión, y segundo, que tengo una pregunta que es la siguiente. Sí. ¿Cómo se gestiona? ¿Me has dicho, perdona, tu nombre es? Catalín. Catalín, vale. Sí. Encantada, Catalín. ¿Cómo se gestiona si los valores en ciertos aspectos de los dos padres no coinciden? Y eso se da cuenta a lo largo de cuando ya están los niños. Claro, pues mira, Catalín, depende, el enfoque que se dé a esta situación depende de la etapa evolutiva en la que se encuentren los niños. Cuando son más pequeños es necesario, y es fundamental, ¿no?, que los padres puedan coincidir un poco más en los valores, y es necesario que estos padres puedan negociar o hablar de cómo transmitir ciertos valores. No siempre se da la situación en la que son valores absolutamente opuestos o radicalmente opuestos. Muchas veces simplemente son diferentes maneras de enfocarlo, y el trabajo es un trabajo previo de pareja, es decir, de los padres, de intentar llegar a acuerdos, intentar llegar mediante una negociación y mediante un acuerdo de mínimos, que es lo que quieren transmitir a sus hijos, ¿no? Porque al final una pareja, los padres, es un equipo que es necesario que puedan ser capaces de ponerse de acuerdo a la hora de transmitir a sus hijos unos determinados valores. En algunos quizás no van a estar tan de acuerdo, en otros van a estar mucho más. Es necesario que en esos se refuercen, en aquellos en los que sí que están de acuerdo, y que se potencien esos valores para transmitir, ¿no?, esta idea de unión de los padres, y en aquellos en los que se está más alejado, intentar ver cómo se pueden acercar. No suele ser algo de blanco o negro, no sé exactamente si es el caso, Catalín, pero creo que es importante que veáis que probablemente hay grises entre los valores de una parte y de otra, que es en los que sería necesario transmitir a vuestros hijos, coincidir para poder transmitir a vuestros hijos. Por eso digo, primero es un trabajo previo, ¿no?, de negociación de los padres, de acuerdo, de entendimiento, de comunicación entre ellos, y ver por qué hay valores tan diferentes. Muchas veces lo que ocurre es que se utilizan
como no se negocian, no se hablan, no se comunican el por qué los valores son diferentes y por qué cada uno piensa de una manera tan distinta, y lo que se utilizan es esa diferencia de valores, se utiliza muchas veces como arma arrojadiza, ¿no?, entre los propios padres. No es malo que haya diferentes opiniones o diferentes maneras de entender y de interpretar el mundo, ¿no?, a través de los valores. Creo que es un reto y una oportunidad para que los padres se acerquen más, se encuentren más y que aprendan a poder transmitirles a sus hijos una idea de coherencia, ¿no?, de esos valores. Por eso digo que verlo como algo positivo que pueda hacer acercaros a vosotros en lugar de enfrentamiento, que eso es lo que al final les va a llegar a vuestros hijos, ¿no?, ese enfrentamiento. No tanto que haya una diferencia de valores, sino el conflicto que eso pueda generar entre vosotros es lo que podría preocupar un poco más, ¿no? Y cuando en la ecuación entran los abuelos. Termino la otra parte que quería decir y ahora entro a los abuelos. Cuando son pequeños, esto es fundamental, ¿no?, que se intente encontrar esa parte más común, esos grises, ¿no?, y que se pueda llegar a negociar y que se pueda hablar entre los padres desde el respeto entre ellos, no utilizarlo como conflicto, como os decía. Sin embargo, conforme van creciendo los niños, no es tan necesario que los padres piensen exactamente igual con todo o en todo. Con chicos de 16, 17, 18 años, 20 años, es importante que nuestros hijos vean que, bueno, que cada una de las partes de sus padres no piensa exactamente igual, ¿no? Que a veces, y lo van a ver en la sociedad, no todo el mundo pensamos exactamente lo mismo y no tiene por qué cada uno de las partes de esa pareja coincidir en todo. Ahí es importante, ¿no?, que se pueda transmitir a los hijos y poder transmitir que cada uno piensa diferente y que esto no es un problema. No es tan necesario transmitir esa necesidad de unión para que el niño, bueno, pues encuentre un marco de referencia más estable cuando son más pequeños. Ellos necesitan esos marcos de referencia y esos límites, y esto se hace cuando las dos partes de la pareja van unidas. Sin embargo, conforme van creciendo y el niño o la niña ya se siente mucho más estable en el mundo, más seguro, ya va desarrollando su identidad individual, no es tan problemático que cada uno de los padres piense diferente o que tenga opiniones diferentes. Muchas veces veo padres, ¿no?, que se empeñan, incluso cuando los niños son más mayores, en que todo sea exactamente igual o se transmita de manera exactamente igual cuando lo dice una parte de la pareja o la otra. Intento transmitir esto. Cuando son ya más mayores no es tan necesario. Es más, es incluso positivo que cada uno pueda mostrar sus opiniones diferentes y que el niño o la niña puedan ir aprendiendo también de esos diferentes valores, de esas diferentes opiniones que tienen cada uno de sus padres, y sin que esto suponga un conflicto. Ahí van a aprender la tolerancia, ahí van a aprender que hay diversidad de opiniones, ahí van a aprender que el conflicto no necesariamente tiene que ser un problema y que bueno, que es importante negociar. Cuando se meten más variables como son los abuelos, bueno, pues creo que es importante de nuevo aquí utilizar la comunicación y de nuevo aquí ver cuáles son los sistemas principales en una familia, ¿no? Los padres deberían, ¿no?, tener la prioridad a la hora de transmitir esos valores y no otras generaciones que puedan estar conviviendo en esos momentos. Y por eso es muy importante que se hable con esos abuelos y que se intente acordar unos mínimos de cohesión de esos valores para que haya sobre todo una coherencia en la transmisión de esos valores cuando los niños son más pequeños. Por eso es muy importante poder hablar también con los abuelos. En este caso, si hay disparidad de opiniones o si hay valores muy, muy, muy diferentes. Es necesario que se transmita que esto no es positivo para el niño, que el principal valor que hay que cuidar es el bienestar del niño, el bienestar emocional, y que el niño pueda crecer con una estabilidad. Cuando hay diferentes valores y son demasiado opuestos, ¿no?, o incoherentes unos con otros,
es necesario que veamos que esto puede perjudicar a la estabilidad psicoemocional del niño y, por tanto, hablo de niños pequeños, hablo de niños hasta los 10, 12, 13 años. Es importante que veamos que cuando hay demasiada incoherencia esto puede afectar a la salud emocional del niño y a la capacidad para integrar las normas, a la capacidad para entender que la importancia de los valores, ¿no? Y de la importancia de la convivencia. Entonces es fundamental que los padres se reúnan con los abuelos y que transmitan la necesidad de encontrar un mensaje común, ¿no? A la hora de poner normas, a la hora de poner límites, a la hora de las decisiones que se tomen, pero siempre teniendo en cuenta que va a ser prioritaria la opinión de los padres a la opinión de los abuelos, así en términos generales, Insisto, cuando me hacéis preguntas en las sesiones siempre intento transmitir que son respuestas muy genéricas. Habría que ver exactamente cómo es el tipo de convivencia, qué función están cumpliendo los abuelos, con qué frecuencia se convive con esos abuelos, qué tipo de valores son los que están en juego. Habría que ver un poco más en detalle, pero en principio la familia nuclear son los padres y los hijos y es necesario que ahí haya una coherencia. El resto se supone que deberían ser apoyos y no todo lo contrario, ¿no? Obstáculos para el desarrollo y para el bienestar de los niños. Vale, gracias. Nada, a ti, Catalín, por participar y por tu pregunta. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? ¿No? ¿Todo bien de momento? Silencio absoluto. Sí, gracias. Sí, todo muy bien, Cristina. Sí, vale, pues venga, continuamos entonces. La familia debe entender esa educación de sus hijos como un proceso de socialización equilibrado. Era un poco lo que transmitía también, ¿no? En la respuesta a Catalín. Mientras cada menor va a asumir normas, valores y comportamientos esenciales del grupo en el que deben integrarse, bien sea familiar o bien sea el de la escuela o bien sea el del amigo, también van a adquirir competencias para elegir personalmente y priorizarlas. Es decir, ellos conforme van a ir asumiendo esas normas y esos valores, van a ir aprendiendo cómo elegir esos valores en su vida, ¿no? Y cómo ir priorizándolos. No es algo... y de hecho es importante que esto lo facilitemos a nuestros hijos. Es decir, que no simplemente dejemos que ellos vayan aprendiendo los valores. Como decía, va a haber otros contextos en los que ellos se van a encontrar que quizás hay otros valores que rigen esas otras áreas, esos otros contextos, y es necesario que ayudemos a nuestros hijos a que se socialicen de una manera equilibrada para que ellos puedan ir eligiendo esos valores que para ellos son importantes y que van a querer priorizar, ¿no? Y que van a considerar priorizar. Conforme vayan creciendo, y como es normal, todos esos valores que han ido aprendiendo en el seno de la familia, pues se van a ir reforzando en algunos casos o se van a ir debilitando. Esto tenemos que ser conscientes, porque ellos van a tener experiencias, van a tener vivencias, van a ir transitando por diferentes momentos de su vida a través de diferentes relaciones y todo esto, al ir teniendo un contacto más extenso y más intenso con la sociedad, estos valores que nosotros les hemos ido transmitiendo, pues se irán muchas veces reforzando, pero muchas otras también se van a ir debilitando. Y también, no solo conforme van tomando conciencia, ¿no? del contacto con la sociedad en general y lo que van viviendo en esos otros contextos, sino también cuando tomen conciencia de sus propias necesidades y de sus propias aspiraciones. Y ahí es donde van a ir desarrollando su propia identidad individual, ¿no? Y ese proceso de individuación del que hablábamos antes. ¿Qué es esto de la educación en valores? Bueno, pues en palabras de José María Parra, cada sociedad, en un momento determinado de su historia,
selecciona del sistema general de valores aquellos que considera más adecuados para satisfacer las necesidades sociales. Es decir, no existen los mismos valores ahora mismo que hace 50 años o que hace 200 años, pero porque cada sociedad en cada momento y según las necesidades de ese momento se van a ir seleccionando de ese sistema general de valores unas u otras y se van a ir delegando en las instituciones educativas tanto su transmisión como su desarrollo. Como cualquier otra educación, en esto de la educación en valores va a depender de nuestra concepción sobre ese proceso, ¿no? Si partimos de la idea de la existencia de unos valores objetivos, aceptados de forma unánime, que deben transmitirse a través de la enseñanza, y nuestros hijos deben ir a aprenderlos por medio del entrenamiento, vamos a entender la instrucción como la clave educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si consideramos que existen unos valores objetivos y que todo el mundo debería tener exactamente los mismos y que de ahí no nos podemos salir, es decir, que son los valores que hay y que son y que tienen que ser, si esta es nuestra idea de educación en valores, vamos a entender nuestra función educativa como una instrucción. Esto no sé si queda claro lo que quiero decir. Un adoctrinamiento. ¿Queda más o menos claro o queréis comentar algo de esto? O sigo, es decir, si creemos todo lo contrario, ¿no? Si creemos que los valores pueden ser relativos y por tanto son absolutamente personales, es decir, no hay valores objetivos, no se va a legitimar a nadie para inculcar valores a otras personas. No lo vamos a entender así, no vamos a creer que nadie tiene la superioridad moral, por decirlo de alguna manera, como para inculcar esos valores a otras personas y, por tanto, cada persona deberá construir su sistema de valores en relación a sus preferencias personales. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues a través de mostrarles a nuestros hijos dilemas morales y que ellos resuelvan en función de lo que ellos consideran lo moralmente correcto o lo éticamente correcto, la clarificación de valores, es decir, que ellos puedan ir viendo qué hay detrás de determinadas conductas. Es decir, es una manera como más intuitiva del aprendizaje de los valores. O bien, si creemos que los valores son objetivos y que efectivamente hay que transmitir unos valores concretos y unas enseñanzas concretas y son esos los valores que hay, ¿no? Y es los que consideramos que vamos a transmitir a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Qué creéis de cada uno de estos dos modelos? En principio, como muy radicales, ¿no? ¿Qué pensáis o qué consecuencias creéis que puede surgir si consideramos que los valores son objetivos y que hay que instruir y adoctrinar como clave educativa y transmitirlos de una manera muy concreta y sin salirnos de ahí y sin dar lugar a que de una manera natural el niño o la niña puede ir aprendiendo esos valores? O por el contrario, pensamos que son absolutamente relativos y que dependen de cada persona y que son tan válidos unos valores como otros, porque bueno, cada uno ha aprendido sus valores y por tanto, pues, bueno, son todos válidos. ¿Qué pensáis de estas dos maneras de verlo? ¿Se os viene algún ejemplo a la cabeza? ¿Que tú como padre, quieres decir? ¿O que tú como persona, o sea, que tú como padre que estás transmitiendo a tus hijos, o tú como persona ya adulta, autónoma y sin necesidad de transmitir a los demás? ¿A qué te refieres? Lo es.
Eso es. ¿Dónde está la línea, no? Es una línea a veces un poco peligrosa, fina, ¿no? Así es. Ahí está la dificultad, ¿no? Ahí radica la dificultad y por eso lo quería comentar, ¿no? Era una de las cosas que quería comentar, básicamente para tomar conciencia de ello, ¿no? Cuando no estamos permitiendo que, porque esto tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? De ese proceso de individuación, cuando quizás no estamos permitiendo que nuestros hijos, que nuestras hijas desarrollen otro tipo de valores o se cuestionen nuestros valores, ¿no? De alguna forma, porque pensamos que son valores objetivos y sentimos que eso es así y ya, y así y ya, y en cada momento y con cada persona y en cualquier situación. Entonces, cuando lo transmitimos, cuando partimos de esta idea, partimos de una concepción demasiado rígida de los valores y poco permeable a otras opiniones, ¿no? O a otras maneras de entender las relaciones humanas, que al final es un poco lo que rigen, ¿no? los valores, tanto humanas en relación con otras personas como con nosotros mismos. Cuando es así de rígido, cuando es esa concepción tan rígida, pues lógicamente nos vamos a quedar en una idea demasiado pequeña muchas veces de cómo son o cómo pueden ser las cosas. Sin embargo, hay ciertos valores que son opinables, por otro lado, ¿no? Hay valores que son opinables o hay valores que no son opinables. Hay valores que son relativos en función del momento, de la persona, de las circunstancias. Ese es el tema, ¿no? Que creo que es fundamental, sobre todo cuando estamos educando en valores, que nos paremos a ver si estamos siendo, o por un lado, demasiado laxos y sintiendo que, bueno, igual se puede pensar una cosa u otra, o que hoy puedo tener este valor bajo estas circunstancias, pero que mañana este otro valor lo puedo tener, o sea, puede ser completamente diferente, o me rijo en cada momento con un valor de una manera férrea y rígida, ¿no? Como digo, sin ningún margen para la flexibilidad. Bueno, para mí la respuesta está en el equilibrio, ¿no? Claro que los valores son ideas absolutas en concepto. Lo que pasa es que, bueno, no siempre los valores se van a priorizar de la misma manera. Para mí esta un poco sería la clave, ¿no? Un poco que iluminaría esta situación que para todos nos resulta complicada. ¿Cómo iluminar esta situación, ¿no? Para ver, por un lado, vamos por un camino como mucho más de la idea de valores objetivos o de valores relativos. Bueno, pues creo que tiene que ver más con qué priorizamos en cada situación o en cada momento y no tanto con quitarle esa idea de valor absoluto que pueda tener el propio valor, ¿no? Ese concepto de algo absoluto. La justicia es algo absoluto. Lo que pasa es que en determinados momentos o bajo determinadas circunstancias quizás hay otro valor que se tenga que priorizar, al de la justicia o al de la igualdad o bien bajo determinadas circunstancias es necesario relativizarlo, probablemente porque hay otras cuestiones en juego.
Entonces, creo que lo importante es poder tener una visión amplia de lo que son los valores. Hay que tener una visión amplia de cuáles son las circunstancias en las que se pueden entrar en juego esos valores y, sobre todo, creo que es tener una capacidad crítica y analítica de cada una de las situaciones para poder dar las herramientas necesarias a nuestros hijos para que puedan conjugar esos valores de la mejor manera posible, ¿no? Y que puedan encontrar un equilibrio entre los diferentes valores cuando las circunstancias a veces pues no son tan claras, ¿no? Cuál es el valor que está en juego o cuál es el valor que vamos a priorizar. Creo que de lo que se trata es de poder darle las herramientas, las competencias, entre ellas la capacidad crítica, la capacidad analítica y sobre todo una buena educación en valores para que puedan ir viendo en cada momento cómo conjugar, ¿no? esos valores y porque también eso es un valor. Si yo en un momento dado tengo que priorizar uno u otro ante otro, ya tengo que utilizar un tercer valor probablemente, ¿no? Porque esto es más importante en este momento que esto otro. ¿Qué hay detrás de esa decisión? Es un poco complejo, pero creo que es importante que tomemos conciencia de ello. No quería que la sesión se convirtiera en una clase de ética, pero creo que es importante que lo veamos muchas veces, ¿no? Si estamos enseñando valores de una manera rígida y absoluta, como si fueran valores objetivos, o por el contrario, estamos siendo demasiado laxos y hoy puedo pensar esto, pero mañana puedo pensar esto otro. Mi valor puede ser este, pero también puede ser el contrario. Entonces, bueno, creo que es importante que lo veamos y que lo analicemos y que veamos desde dónde estamos educando, ¿no? Si lo estamos haciendo desde una postura excesivamente rígida o de una postura en la que, bueno, los valores nos están dando un poco más igual. No sé si queda un poco claro, aunque no haya claridad, ¿no?, en la respuesta, porque depende de las circunstancias, pero no sé si se ve un poco lo que quiero transmitir, ¿no? Ese equilibrio entre lo objetivo y lo relativo cuando hablamos de valores. Bueno, para ir terminando, para educar en valores, y creo que ya lo nombraba antes, no hace falta crear momentos especiales. Lo hablaba también, ¿no?, en la sesión anterior. Para hablar de determinados temas que hay que solucionar, ¿no?, decía el miércoles pasado, no es necesario que nos sentemos a hablar de ese tema en concreto siempre. A veces es mejor y más adecuado utilizar circunstancias cotidianas que nos permitan, pues, dar ejemplo, hablar, debatir sobre un tema o cuestionar determinados posicionamientos. Utilizando, como digo, pues una noticia o una situación que estén viviendo nuestros hijos o una situación, una vivencia que estemos viviendo nosotros también o algo que vienen contando del colegio o alguna situación, ¿no? Es el momento de ahí aprovechar para, bueno, pues para dar ejemplo, ¿no?, ante una situación que se nos pueda estar dando con ellos en la calle, en la cola para pagar o para sacar una entrada, cuando estamos comprando, cuando nos estamos relacionando con otras personas. Es el momento, ¿no?, para transmitir con el ejemplo y para hablar o para debatir sobre un tema. Porque es importante que tengamos en cuenta que los valores se aprenden. No nacemos con valores. Los valores no es algo innato al ser humano, sino que tiene que ver con el proceso de socialización, ya que los valores, pues, van a formar parte de la cultura de una comunidad o del grupo social, ¿no?, al que pertenezcamos, y se expresan en normas, en costumbres y que son generalmente compartidas por el grupo. Por eso, cuando nos planteamos, ¿no?, por qué las personas actúan de una determinada manera o de otra, siempre tendemos a pensar, bueno, es que las personas son así, o es que fulanito es de esta manera, o es que, bueno, somos como nos hemos ido educando y como hemos ido asimilando, ¿no?, nuestra cultura y cómo nos hemos ido socializando. Lo genético y lo biológico cuenta muy poco en la proporción global, ¿no?, en el cómputo global de lo que somos realmente. Lo que somos tiene sobre todo y mucho que ver con lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado, lo que hemos visto,
a través de otras personas, de nuestras personas de referencia, por supuesto, de los medios de comunicación, de la escuela, de nuestra familia, de nuestro entorno más cercano, de la sociedad en la que estamos, del momento cultural e histórico en el que nos encontramos, etcétera, ¿no? Y de ahí vamos aprendiendo los valores. Pero nacemos sin ser absolutamente seres con un valor, valores como tal, ¿no? Como ideales y como conceptos, porque al final son conceptos que se plasman en conductas, que se plasman en actitudes, que se plasman en decisiones. Pero son conceptos, es decir, no están en nosotros como tal, son conceptos, son construcciones sociales. Y es importante que esto lo veamos, ¿eh? Son constructos sociales y culturales. Se puede aprender por la presión del entorno social inmediato, a veces por la pura observación de lo que hacen y dicen madres, padres, familiares, amistades o cualquier otra figura significativa para cada persona, como he dicho. Y esto es algo que ya he nombrado, los valores no son estáticos, sino que van evolucionando. Los adquiridos en la infancia evolucionan en la adolescencia, no se tienen los mismos valores, como decía, cuando se tienen 5 años que cuando se tiene 15, y posteriormente en la vida adulta, según todas las situaciones vitales que vamos atravesando y que vamos viviendo. Hay valores destacados para el desarrollo en el ámbito familiar y es importante que los detectemos y que seamos conscientes de ellos, ¿vale? Cada familia probablemente y cada grupo social familiar va a tener los suyos, ¿no? Va a tener sus valores, pero más que el que unas familias u otras se parezcan más o menos, lo importante es que cada familia sea consciente de cuáles son sus valores y si realmente es eso lo que están transmitiendo, ¿no? Como decía al principio. La mayoría o la mayor parte de los valores se van a adquirir de forma inconsciente en los primeros años de vida, mediante la convivencia con la familia, y eso es lo que conocemos como socialización primaria. Es ahí donde vamos a aprender las cosas básicas de convivencia y de relaciones con las otras personas, ¿no? Cuando vamos avanzando en nuestros procesos de aprendizaje, en nuestras relaciones con otras personas y en nuestras etapas evolutivas, es cuando vamos a ir adquiriendo los valores básicos, ¿no? Vamos a ir a nuestros valores básicos añadiendo estos otros valores gracias al contacto con otras personas significativas. Pero como ya hemos dicho constantemente, ¿no? Estos valores están en continuo proceso de modificación, de modo que lo aprendido va a sufrir transformaciones a lo largo de nuestra vida según nuestras interacciones y según nuestras experiencias, y esto no se nos puede olvidar. ¿De acuerdo? Bueno, quería hacer con vosotros un par de dinámicas. No sé cómo vais y cuántas personas estamos. ¿Me veis? Sí, te vemos. ¿Me veis? Ya no veis la presentación, ¿verdad? Ya no se ve. Vale. ¿Queréis comentar algo? Antes de que os ponga hagamos una pequeña dinámica. Pues estamos muy poquitos, ¿eh? Son ya las 7. ¿Queréis comentar algo? ¿O no hay nada ahora mismo? ¿No? Bueno. Pues, ¿veis la presentación? Sí, vale. Bueno, voy a empezar con la segunda. Os he traído 2 recursos, uno es humorístico y otro es un vídeo, en el que me parece que es importante que veamos este tercer pilar, ¿no? Del que hablaba cuando hablaba de los valores, que uno es identificar los valores que tenemos en la familia. Segundo, ver el por qué esos son los valores que forman parte de
bueno, de nuestro cajón de herramientas educativas para nuestros hijos. Y el tercero es si somos coherentes, ¿no? Y si realmente somos modelos de esos valores y que estamos de verdad transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Por eso, bueno, el objetivo de esta dinámica es reflexionar sobre la congruencia necesaria para educar en valores. Y digo necesaria porque es fundamental que si estamos transmitiendo un valor, si queremos transmitir un valor, es fundamental que sepamos si realmente lo estamos transmitiendo con nuestras conductas, con nuestros actos, con nuestras decisiones, o estamos transmitiendo algo completamente diferente, ¿no? Es importante que esto lo veamos y que tomemos conciencia, ¿de acuerdo? A la hora de examinarnos, ¿no? Y de hacer un poco de autocrítica y un poco de autoanálisis. Os pongo esta viñeta, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien la viñeta? Sí, se ve. Vale. Aparece el papá de Mafalda leyendo el periódico y bueno, no sé si leéis bien lo que pone, ¿no? Dice, quien aplicó un recio golpe de puño al guardavalla ante la impasibilidad del árbitro que no sancionó el foul. ¿Cómo alguien, y dice, ¿no? Tira el periódico al suelo muy enfadado, dice, ¿cómo alguien puede quedarse impasible ante una cosa así? Es indignante. Está súper cabreado porque, bueno, el árbitro está leyendo alguna noticia sobre fútbol y se cabrea un montón porque, bueno, no se ha pitado una falta. Y llega Mafalda y se queda leyendo otra parte del periódico, la de detrás, en la que dice, es cada vez mayor el número de niños abandonados y desnutridos. Mira a su padre y le dice, es bueno ver que te preocupa algo tan importante, papá. Todo el mundo debería ser como vos. Es decir, ella cree que su papá lo que estaba leyendo y por lo que estaba tan enfadado es que era la noticia, ¿no?, de los niños abandonados y desnutridos, y sin embargo su papá estaba enfadado por el tema del penalti que no había sido, no se había pitado, ¿no? Y él se queda pues ahí un poco rojo sin saber muy bien qué decir porque se ha sentido avergonzado, claro, porque él se estaba preocupando por otra cosa y Mafalda ha creído que ese era, bueno, la razón de su enfado. Os quería proponer, si os apetece, compartir anécdotas personales, preferiblemente humorísticas si os apetece, en las que se evidencia una pequeña incongruencia nuestra como padres, como madres, que detectó o nos echó en cara nuestro hijo o nuestra hija. Si se os ocurre alguna situación en la que nos hemos sentido pues un poco como el papá de Mafalda hay, ¿no? Y luego contestar qué diferencias en el ejercicio de educar en valores encontramos entre nuestras actuales familias y la nuestra de origen o con la de nuestras abuelas y abuelos. Y cómo han variado esas tres generaciones en el sentido de congruencia de las madres y padres como modelos. ¿Alguien querría comentar algo de esto? ¿Alguien quería contar alguna anécdota o una situación en la que ha sido evidente nuestra incongruencia y que ha sido detectada por nuestros hijos? Si queréis hablar, ¿no?, del ejercicio de educar en valores con respecto a nuestras familias actuales y las de origen, o con las de nuestras abuelas, nuestros abuelos, y cómo ha variado, ¿no?, en estas tres generaciones. ¿Os apetece comentar algo? ¿Os viene algo a la cabeza que queráis compartir? Mm.
Mm. Ahí es donde se nos va más, ¿verdad? Mientras estás con el móvil en la mano, ¿no? Ujú. ¿Y por qué creéis que ahora mismo somos más, o intentamos por lo menos ser más coherentes o más congruentes, salvando, bueno, esas partes, ¿no?, de la tecnología que quizás a todos se nos va un poco la congruencia? ¿Por qué creéis que con respecto a otras generaciones lo somos un poco más, o al menos lo intentamos? Sí. Lo justo. Sí, es verdad que en otras épocas, pues lógicamente había menos información, menos formación, pero también es verdad que ahora quizás o que la información no siempre es suficiente, ¿no? Que quizás ahora también, lo pongo encima de la mesa, ¿no? No sé qué pensáis. La coherencia muchas veces brilla por su ausencia en la manera de educar, la coherencia con los valores, ¿no? Porque a veces vamos en este momento en el que nos encontramos como padres y como madres, vamos muy deprisa y a veces la presencia, no física, sino la presencia real y auténtica de la que hablábamos el otro día, la presencia plena, no se da. Y como vamos muchas veces en piloto automático, pues nos resulta difícil muchas veces mantener esa coherencia y esa congruencia, que quizás antes no ocurría, ¿no? Antes quizás había más capacidad de poder atender a los hijos sin ir tan en piloto automático. No lo sé, lo pongo un poco en el debate. Quizás ahora vamos demasiado deprisa muchas veces
y no nos damos cuenta de que estamos siendo incoherentes porque vamos tan acelerados, vamos tan estresados, tenemos tantas cosas que hacer que muchas veces decimos que sí a cosas que realmente pensamos que deberíamos decir que no, o luego decimos que no a cosas simplemente porque nos sirven en ese momento o nos resulta mejor en ese momento decir que no por interés personal y quizás ahí se nos va un poco la coherencia, ¿no? Quiero decir que estoy de acuerdo en que efectivamente ahora hay mucha más formación, pero también hay otro modelo de vida ahora mismo que a veces impide que esta formación o que esta información se pueda aplicar de una manera coherente y de una manera consciente. El estilo de vida creo que también influye, ¿no?, a la hora de aplicar esos valores y de que haya una coherencia en la aplicación de esos valores. Y lo resolvemos. Claro, por eso no quería nombrar que no siempre la información es suficiente, ¿no? Que a veces es necesario también tener ese tiempo y tener esa presencia y tener no solo la presencia física, sino estar a ellos, ¿no? De una manera mucho más plena y mucho más consciente, porque ahí es cuando creo que somos más capaces de tomar las decisiones desde la coherencia y desde la congruencia, ¿no? No si vamos como motos o en piloto automático todo el tiempo. Pero Belén, ¿qué querías comentar algo? No, bueno, estaba pensando. Lo que pasa es que no es ni una anécdota de valores, ¿eh? Pero es da que igual. me he acordado que el otro día estaba yo todos los días con las meriendas que llegamos a casa y digo, venga, hay que comer un poquito de manzana, venga, el plátano, tal. Y de repente me pilló con la chocolatina en la cocina, yo ahí escondida. Digo, qué fuerte, claro, es que al final, pues eso. Al final bueno, si es un tema de valores. Sí, claro, bueno, pues sí, es verdad. Porque al final los valores están. Sí, digo, bueno, esto es. Sí, ¿no? Pues sí, es verdad, es verdad. Y luego, el valor de alimentarse de una manera sana, claro. El valor de cuidarse a uno mismo, el valor del respeto a nuestro cuerpo, a nuestros cuidados. Sí, claro. Ahí me quedé yo como el padre de Mafalda. Estoy como el padre de Mafalda, ¿no? Sí, y luego de lo que comentabais de los estilos de la educación en valores, ¿no? De diferentes generaciones, al final yo lo que veo que influye muchísimo pues en el momento en el que está la sociedad, porque es un poco enfrentarte a, pues eso, en la época de nuestros abuelos, por ejemplo, había una rigidez en determinadas cuestiones, pero era cuestión de un poco el sobrevivir ahí en esa época, ¿no? Sobrevivir entendiéndolo así como pues el poder encontrar un trabajo, relacionarte, ser una persona de provecho, ¿no? Como se decía antes. Y un poco ahora, pues eso, nos toca la impaciencia, la inmediatez de todo, el estar, pues eso, efectivamente, que yo creo que vamos a tener que hacer una formación de mindfulness o algo así para un poco aprender a estar un poquito más plenos, ¿no? Con estar realmente, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que se me había ocurrido. Sí, totalmente de acuerdo, Belén, con esto que dices. De hecho, en la sesión pasada hablábamos de esto, ¿no? Como la comunicación, uno de los pilares básicos de esa comunicación consciente, ¿no? Que era el modelo que traía de comunicación que traje a la sesión. Uno de los pilares básicos es la presencia. Si uno no está, si uno está a otras cuestiones,
no es que no puedas transmitir valores, es que no puedes comunicarte o te estás comunicando de una manera no efectiva. Y claro. Ni efectiva ni afectiva tampoco, ¿no? Por eso es tan fundamental el estar realmente, el estar, insisto, no solamente en nuestro cuerpo, no solamente es una cuestión de tiempo con nuestros hijos, sino de cómo estamos durante ese tiempo. Ni siquiera de calidad de lo que hacemos, sino no hace falta hacer grandes cosas, porque muchas veces no es tanto el tiempo que estamos, sino lo que hacemos durante ese tiempo. Pues fíjate, yo daría un paso más, ni siquiera es tanto lo que hacemos, sino cómo estamos cuando estamos en ese momento. Aunque estemos 10 minutos, pero si esos 10 minutos de verdad estamos escuchando lo que nos están contando, nosotros también nos estamos mostrando de una manera auténtica y real, porque estamos en ese momento de conexión genuina, ¿no? con nuestros hijos y auténtica, sin otras variables alrededor. Es decir, que no estemos, que nos están contando algo o nosotros estamos contando algo y estamos o mirando el móvil o pensando en el mail que tenemos que mandar o en la cena que tenemos que hacer, ¿no? Pues lo que comentábamos el otro día. Efectivamente, claro, es que probablemente ahora tenemos muchas más tareas que antes, muchas más necesidades que atender que antes, y esto, bueno, pues nos lleva a la cadena, ¿no? Si hay más necesidades, hay más cosas que hacer, hay más cosas que atender. Cuantas más cosas hay que atender, menos tiempo tenemos, y cuanto menos tiempo tenemos, pues menos presencia mostramos, ¿no? Y cuanta menos presencia, más incoherencia en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones y en lo que hacemos al final. Entonces, tan necesario es eso de pararnos, ¿no? Y ver qué es lo que estamos haciendo, qué consecuencias está teniendo lo que estamos haciendo. Y bueno, ahora algo que está muy de moda, pero que es necesario y me parece genial, que haya cosas que estén de moda y que se hable de ellas, como es la responsabilidad afectiva, que es, bueno, pues ser consciente que lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo o lo que no estoy haciendo o no estoy diciendo en relación con otra persona está teniendo un impacto en la otra persona, aunque no sea visible o no sea visible en ese momento. Aunque en ese momento no pueda ver cuál es la consecuencia que está teniendo, pero sí ser consciente que todo lo que hago o todo lo que no hago, todo lo que digo o todo lo que no digo, en mi relación con los demás está teniendo unas consecuencias y hacernos responsables de ello. Ya no digo solamente con nuestros hijos, hablo en general, ¿no? Ser responsables afectivos de todas nuestras relaciones, de cómo al interactuar, en términos generales, insisto, lo que significa interactuar y lo que significa comunicarnos, qué efecto está teniendo en mi relación con la otra persona o en la otra persona directamente, ¿no? No diría solo en mi relación. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. El resto de actividades, como os voy a mandar la presentación, bueno, hay otra actividad que creo que estaría bien que la pudierais hacer en pareja, en casa, y que vierais cuáles son los valores que rige. Es un ejercicio de toma de conciencia de los valores y de cuáles son los valores prioritarios y de cómo los ordenáis, ¿no? Creo que estaría bien poderlo hacer en casa, en pareja. Como ahora no somos muchas personas, prefiero que lo hagáis en casa con vuestra pareja y que bueno, pues que de ahí podáis sacar conclusiones. Y si las queréis comentar por correo o las queréis comentar en el AMPA o lo que vosotros consideréis, pues perfecto. Y luego es un vídeo de IKEA, nada, es unos minutos que, bueno, es también de alguna manera un poco humorístico, pero creo que representa también un poco lo que estábamos hablando hoy y me parecía interesante que lo tuvierais. ¿Vale? Entonces, bueno, como somos pocas personas, y va a ser un poco complicado hacer un debate un poco más genérico, pues con más participación, pues os lo dejo para que lo veáis en casa y lo comentáis en casa y nada. Por mí, si no tenéis ninguna pregunta más o si me queréis comentar algo más, os vuelvo a dejar mi dirección de correo por si alguien no la tiene del otro día. Y me queréis, ¿qué he hecho? Cristina, sí. ¿Lo mandas al email del AMPA y los mandamos a los participantes, lo del vídeo y...? Sí, va en la presentación, va toda la presentación. Genial. Sí, vale, sí. Vale, fenomenal. Mira, os lo enseño.
va todo en la presentación y además viene explicado para que lo tengáis. A ver. Mira, viene aquí. Viene la presentación y al final viene dinámicas de grupo y viene explicado todo para que lo tengáis claro. La primera es las prioridades de valor, es decir, bueno, lo vais a ver, claro, es descubrir la importancia de la priorización de valores y su influencia en el comportamiento individual. Esto es el que podéis hacer en pareja. Aquí tenéis a través de la viñeta el hablar, ¿no? El poner, sí que prefería hacerlo un poco en grupo, que viéramos un poco la congruencia y hablábamos de esa congruencia necesaria para educar en valores. Y después viene aquí, después de estas preguntas, viene la secuencia 3 y viene el anuncio de IKEA, nada como el hogar para amueblarnos la cabeza. Es del 2014, pero bueno, me parece que es interesante que lo tengáis, ¿vale? Y lo veis en casa tranquilamente. O sea, que viene en la presentación todo, ¿vale? Es aparte de la presentación, ahí lo tenéis, ¿vale? Y os he vuelto a dejar eso, la dirección de correo electrónico, por si alguien quiere comentar algo entre sesión y sesión, porque ya no tenemos sesión hasta el día 11. Hablaremos justamente de eso, de nuevas tecnologías y familia. Y nada, ahí estoy a vuestra disposición en ese correo electrónico y luego ya os mandaré las 3 presentaciones, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Nada, a vosotros, Belén, José, muchas gracias, Raquel, gracias por quedaros hasta el final. Y nada, nos vemos el día 11, que tengáis buen puente si es que lo tenéis y que nada, que vaya bien lo que queda de semana. Igualmente. Gracias, Cristina. Bueno, hasta luego, que vaya muy bien. Chao.